El mensajero. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una atracción inexplicable hacia lo macabro y lo sobrenatural. No puedo precisar cuándo comenzó este interés, pero definitivamente alcanzó su punto álgido en mi último año de secundaria. Fue entonces cuando mis amigos y yo decidimos explorar la vieja casa abandonada al final de nuestra calle. No era la primera vez que habíamos escuchado historias espeluznantes sobre ese lugar, y quizá por eso mismo, la idea de jugar a la ouija allí nos pareció irresistiblemente tentadora. El grupo estaba compuesto por 5 personas: Sara, la más escéptica de todos; Marcos, el bromista que siempre buscaba la manera de asustarnos; Lucía, un entusiasta de lo paranormal; David, mi mejor amigo desde la infancia; y yo, Adrián. La casa, abandonada desde hacía décadas, tenía una fachada que se desmoronaba lentamente, ventanas rotas y una puerta principal que colgaba de sus bisagras. Nos reunimos allí una noche de viernes, convencidos de que no encontraríamos mejor escenario para nuestro juego. La habitación que elegimos para la sesión era amplia y polvorienta, con muebles viejos cubiertos por sábanas blancas, lo que le daba un aire de misterio aún mayor. Colocamos la ouija en el suelo, encendimos varias velas para iluminar el lugar y nos sentamos en círculo alrededor del tablero. Sara se encargó de poner su dedo sobre el planchet primero, asegurando que todo esto no era más que una tontería. Sin embargo, a medida que nos uníamos, su rostro perdió el escepticismo inicial. Cerramos los ojos y, siguiendo las instrucciones de Lucía, comenzamos a formular preguntas. Al principio, no sucedió nada. El planchet permanecía inmóvil y la única respuesta que obteníamos era el susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Pero después de unos minutos, algo cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el planchet comenzó a moverse lentamente, primero hacia la palabra sí, luego hacia no. Las respuestas eran vagas y confusas hasta que Marcos, con su habitual tono burlón, preguntó si había alguien allí con nosotros. El planchet se desplazó rápidamente hacia sí. A partir de ese momento, las respuestas se volvieron más claras y específicas. Nos comunicábamos con un ente que se hacía llamar el mensajero. Nos dijo que había sido condenado a vagar por este mundo, atrapado entre la vida y la muerte, y que necesitaba nuestra ayuda para encontrar la paz. Las respuestas del espíritu eran directas, pero inquietantes. Nos advirtió que no debíamos interrumpir la sesión sin su permiso, y que cualquier intento de burlarnos de él tendría consecuencias graves. Aunque inicialmente pensé que alguien del grupo estaba moviendo el planchet, pronto quedó claro que ninguno de nosotros tenía el control. El aire se volvió frío, y una presencia palpable llenó la habitación. Finalmente, el planchet se movió violentamente hacia Dios, y la sesión terminó abruptamente. Regresamos a nuestras casas esa noche sin hablar mucho de lo ocurrido. Sin embargo, los días siguientes fueron testigos de una serie de eventos inexplicables que comenzaron a atormentar a cada uno de nosotros. La primera en notar algo extraño fue Lucía. Encontró un mensaje escrito con sangre en la pared de su habitación: «Ayúdame o morirás». Al principio, pensó que era una broma de mal gusto de alguno de nosotros, pero cuando nos mostró la foto del mensaje, quedó claro que no era así. Ninguno de nosotros era capaz de algo tan perturbador. Los mensajes continuaron apareciendo en nuestras casas. Marcos fue el siguiente en ser atacado. Una mañana, se despertó con las palabras «Tu hora se acerca» escritas en el espejo de su baño. Sara encontró un mensaje similar en su armario y David en el techo de su dormitorio. Finalmente, un mensaje apareció en mi propia habitación: «No me ignores». El miedo se apoderó de nosotros. Nos reunimos para discutir lo que estaba ocurriendo, pero ninguno tenía una explicación lógica. Decidimos volver a la casa abandonada para intentar contactar con el mensajero una vez más y averiguar qué quería realmente. Pero al llegar, encontramos la entrada bloqueada y la casa en un estado aún más ruinoso que antes, como si el tiempo hubiera pasado de manera anormalmente rápida desde nuestra última visita. Desesperados, consultamos a un experto en lo paranormal.
El hombre, de aspecto sombrío y ojos penetrantes, nos dijo que habíamos desatado algo más allá de nuestra comprensión. El mensajero no era un espíritu común, era una entidad atrapada entre dimensiones, buscando venganza contra aquellos que perturbaban su descanso. La única manera de detenerlo era realizar un ritual de exorcismo en el lugar donde lo habíamos invocado, pero advirtió que sería peligroso y que no todos podríamos sobrevivir al intento. El día del ritual llegó y nos preparamos lo mejor que pudimos. El experto nos guió a través de una serie de pasos meticulosos, cada uno diseñado para debilitar la conexión del espíritu con nuestro mundo. A medida que avanzábamos, la atmósfera en la casa se volvía más opresiva. Las sombras parecían moverse por sí solas y susurros inquietantes llenaban el aire. Sentí un pánico creciente, pero sabía que no había vuelta atrás. En el clímax del ritual, el experto nos ordenó cerrar los ojos y concentrarnos en nuestras oraciones. Podía sentir la presencia del mensajero intensificándose, su furia palpable en cada rincón de la habitación. De repente, una fuerza invisible me arrojó contra la pared. Abrí los ojos justo a tiempo para ver a Marcos siendo arrastrado hacia la oscuridad. Sus gritos resonaron en mis oídos y supe que no lo veríamos de nuevo. El ritual terminó abruptamente y la casa quedó en silencio. El experto nos dijo que habíamos logrado debilitar al espíritu, pero que el precio había sido alto. Nos recomendó no hablar más del asunto y tratar de seguir con nuestras vidas, pero el trauma de esa noche nos dejó marcados para siempre. Cada uno de nosotros intentó seguir adelante, pero los recuerdos del mensajero y sus mensajes sangrientos seguían acechándonos. Marcos nunca fue encontrado. Su desaparición fue reportada a la policía, pero sin ninguna pista o evidencia concreta, el caso fue archivado como uno más de los muchos misterios sin resolver. Sara, Lucía, David y yo nos distanciamos con el tiempo, incapaces de enfrentar el horror compartido que nos unía. Pasaron los años, pero nunca logré escapar completamente de la sombra de aquella noche. A veces, en los momentos de quietud, aún podía sentir la presencia del mensajero observándome, esperando pacientemente en la oscuridad. A veces me pregunto si algún día regresará para terminar lo que comenzó, o si tal vez, de alguna manera, lo arrastramos con nosotros a un lugar donde nunca encontrará paz. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré el mensaje que dejó en mi pared aquella noche. No me ignores. Y aunque intento no pensar en ello, sé que el mensajero sigue ahí, en algún lugar, esperando, observando y quizás planeando su regreso. Nunca más volví a tocar una ouija. La curiosidad que una vez tuve por lo sobrenatural se ha transformado en un miedo profundo y arraigado. La casa abandonada fue demolida años después, pero los ecos de su pasado aún resuenan en mi mente. Y cada vez que veo una noticia sobre desapariciones misteriosas o fenómenos inexplicables, no puedo evitar preguntarme si el mensajero ha encontrado nuevas víctimas para su venganza interminable. Así es como terminó nuestra aventura con la ouija. Una lección amarga y cruel de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas y que algunos juegos tienen consecuencias más allá de nuestra comprensión. Y mientras el mundo sigue girando, los recuerdos de aquella noche permanecen, una advertencia eterna de los horrores que yacen más allá del velo de lo conocido. La sombra del asesino. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero la pérdida de mi abuela me dejó en un estado de desesperación que me llevó a considerar opciones que antes habría descartado como absurdas. Mi abuela era todo para mí, su amor y sabiduría guiaron cada uno de mis pasos. Cuando murió, sentí un vacío que nada parecía poder llenar. Fue entonces cuando me topé con la idea de la ouija, una tabla que supuestamente podía conectar a los vivos con los muertos. La idea de comunicarme con mi abuela era tentadora. Compré una ouija por internet y la escondí en mi habitación, lejos de la vista de mis padres, quienes sin duda habrían desaprobado tal cosa. Esperé hasta una noche tranquila, cuando todos en la casa ya estaban dormidos. Encendí algunas velas, apagué las luces y coloqué la ouija en el suelo de mi habitación. El tablero era de madera oscura, con letras, números y las palabras sí, no, adiós inscritas en él. Coloqué mis dedos en el planchet y respiré hondo, sintiéndome un poco ridícula pero también llena de esperanza.
Cerré los ojos y pensé en mi abuela, en su risa y su voz suave. Pedí en silencio una señal, cualquier cosa que indicara que ella estaba conmigo. Al principio, nada sucedió. La habitación estaba en silencio, excepto por el leve crujido de la madera y el parpadeo de las velas. Justo cuando estaba a punto de rendirme, sentí un leve movimiento en el planchet. Mis ojos se abrieron de golpe y observé cómo el planchet se movía lentamente por el tablero, formando palabras. Hola. Mi corazón latía con fuerza. Respondí mentalmente, preguntando si era mi abuela. El planchet se movió de nuevo, formando la palabra sí. Una oleada de alivio y emoción me recorrió. Empecé a hacer preguntas, pequeñas cosas sobre recuerdos compartidos para asegurarme de que realmente era ella. Las respuestas fueron correctas y precisas. Sentí una conexión, como si mi abuela estuviera allí conmigo, guiando mis manos. Durante las siguientes noches, me volví adicta a estas sesiones. Pasaba horas hablando con mi abuela, o al menos eso creía. Sentía que me estaba ayudando a sanar, dándome la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, después de unas semanas, las respuestas comenzaron a cambiar. Las palabras que aparecían en la ouija se volvieron más oscuras, más inquietantes. Preguntas inocentes eran respondidas con frases perturbadoras que no tenían sentido. Una noche, mientras intentaba hablar con mi abuela, el planchet se movió con una fuerza inusual, deletreando un nombre que no reconocí, Thomas. Pregunté quién era Thomas, pero las respuestas se volvieron incoherentes y confusas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Decidí terminar la sesión y guardé la ouija, pero no pude sacarme el nombre de Thomas de la cabeza. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con un hombre de aspecto sombrío, con ojos fríos y sin alma. Me desperté sudando, con el nombre Thomas grabado en mi mente. Investigué un poco en internet y descubrí que Thomas Crowley era un asesino en serie que había sido ejecutado décadas atrás. Había matado a varias personas de manera brutal y su nombre había sido infame en los titulares de los periódicos de la época. Mi curiosidad me llevó a volver a la ouija. Quería saber más sobre este Thomas y por qué se había comunicado conmigo. Las respuestas que obtuve fueron inquietantes. Thomas afirmaba haber sido acusado injustamente y que quería justicia. A medida que pasaban los días, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Empezaron a surgir pensamientos oscuros y violentos que nunca antes había tenido. Mi comportamiento comenzó a cambiar. Me volví irritable y agresiva, algo completamente fuera de mi carácter. Empecé a tener lapsos de tiempo en los que no podía recordar lo que había hecho. Mis amigos y familiares notaron el cambio y comenzaron a alejarse de mí, preocupados por mi estado mental. Sentía que una sombra se cernía sobre mí, una presencia que no podía sacudir. Una noche, después de otra sesión con la ouija, me desperté cubierta de sangre. Miré alrededor de mi habitación y vi símbolos extraños dibujados en las paredes con lo que parecía ser sangre. En el suelo, yacía el cadáver de un gato que no reconocí. El horror y la culpa me abrumaron. Intenté recordar lo que había pasado, pero mi mente estaba en blanco. Sentí que estaba perdiendo el control de mi propio cuerpo. Decidí deshacerme de la ouija. La llevé al bosque y la enterré, esperando que eso terminara con las pesadillas y los lapsos de memoria. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Las sombras en mi mente se volvieron más fuertes y empecé a escuchar una voz en mi cabeza, una voz que me instaba a hacer cosas terribles. La voz me decía que Thomas necesitaba justicia, que debía terminar lo que él había empezado. Intenté resistir, pero cada día era una lucha constante. Me vi atraída por lugares oscuros y peligrosos, sintiendo una necesidad insaciable de causar daño. Sabía que no era yo, pero la voz en mi cabeza era ineludible. Una noche, la voz se volvió insoportablemente fuerte. Me llevó a una casa en ruinas en las afueras de la ciudad, un lugar que no reconocí. Allí, encontré un altar improvisado con fotografías y objetos personales de las víctimas de Thomas Crowley. La voz me decía que completara el ritual, que derramara sangre para liberar su espíritu. Luché contra la influencia de Thomas, pero mis fuerzas flaqueaban.
Sentía como si una mano invisible guiara mis acciones. Mis manos temblaban mientras sostenía un cuchillo, y mi mente gritaba en silencio, luchando por retomar el control. Justo cuando estaba a punto de cometer un acto irreparable, una chispa de voluntad se encendió dentro de mí. Recordé las enseñanzas de mi abuela, su amor y su fortaleza. Con una fuerza que no sabía que poseía, arrojé el cuchillo al suelo y corrí fuera de la casa. La voz de Thomas gritaba en mi cabeza, llena de rabia y frustración, pero me negué a ceder. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron sostenerme más. Al día siguiente, busqué ayuda profesional. Con la ayuda de un terapeuta y el apoyo de mi familia, comencé a reconstruir mi vida. Las sesiones de terapia fueron intensas, llenas de lágrimas y confesiones dolorosas. Lentamente, las sombras en mi mente comenzaron a disiparse y la voz de Thomas se fue apagando. Pero las cicatrices de esa experiencia quedaron grabadas en mi alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro frío de Thomas y sentía su odio. A pesar de todo, decidí que no dejaría que ese oscuro capítulo definiera mi vida. Me enfoqué en honrar la memoria de mi abuela, viviendo con la fuerza y el amor que ella me había enseñado. La ouija fue solo una herramienta, un portal a algo que nunca debía haber tocado. Aprendí que hay puertas que deben permanecer cerradas y que jugar con lo desconocido puede tener consecuencias devastadoras. Ahora, cada vez que siento una sombra pasar, me recuerdo a mí misma que soy más fuerte que cualquier oscuridad que pueda acechar. La vida siguió adelante, y aunque nunca olvidaré lo que sucedió, encontré paz al aceptar que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Vivir con la memoria de esa oscura experiencia me hizo más fuerte y me enseñó a valorar cada momento de luz. La sombra de Thomas Crowley se desvaneció, pero la lección de su ira y desesperación permanece, recordándome siempre a no jugar con las fuerzas que no podemos comprender. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.